Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Esto es la red de Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor César Pérez en esta nuestra última emisión de noticias de esta semana, en este viernes 19 de febrero del 2016. Estamos listos para llevarle toda la información aquí en la red de Radio Red. Tenemos mucho que comentarles en esta tarde, pero antes que nada, estamos esperando su participación. Usted es el invitado principal, nos puede participar con nosotros a través de las distintas vías que tenemos para que lo haga. Una de ellas es el teléfono 01800 670 7071, una línea completamente gratuita para que nos llame y nos diga qué es lo que pasa ahí donde usted vive. También mensajes de texto al 55220 poniendo la palabra patrona, da un espacio, pone el mensaje y lo envía al 55220. Es muy importante que ponga primero la palabra patrona para luego enviar este mensaje. Redes sociales, Facebook, Twitter, hay muchas vías que lo traen aquí a la red de Radio Red. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan en alguna de las tres frecuencias del grupo Alica Medios, como son la patrona de Puerto Vallarta, el 93.5, la patrona Nayarit 98.1 y nuestra casa Radio Red en el 92.5 del FM, todas de frecuencia modulada, para que se entere, que sepa qué es lo que está pasando. Ya estamos listos aquí todo el equipo de la red de Radio Red y saludo en esta tarde a Karina Cancino, quien ya está lista para llevarnos un adelanto de la información generada en las últimas horas. Karina, buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes a todo el auditorio. Ya estamos en pleno viernes. Ya un ratito más todos pues ya se van a descansar. César, la información del día de hoy tiene que ver con las declaraciones que hace el alcalde de Tecuala, Lucio Santana, quien señala pues que están buscando que se declare pues como zona de emergencia ante los desastres que está causando esta plaga del pulgón amarillo en el sorgo, y es que más del 60% pues del territorio de Tecuala está afectado, y alguno de los productores de aquella zona pues ha perdido el 100% de este grano, y pues desafortunadamente la cuestión económica se ve bastante difícil en aquella zona. Le vamos a dar los detalles más adelante. Y también, bueno, pues el próximo domingo 21 de febrero se va a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna u Originaria, y la diputada, la presidenta de la Comisión Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, señaló que va a llevarse a cabo una exposición para que los mestizos aprendamos a diferenciar las culturas que conviven en Nayarit, ya que dice, muchos de nosotros los mestizos, siempre que vemos a una persona con traje bordado, pues decimos que es cora, aunque tenga pues el origen en otra de las etnias. Y para esto nos van a educar, y en un ratito más le vamos a dar detalles. César. Gracias, Karina. De nuestra parte le vamos a presentar información que tiene que ver con esta primera semana que cumplen en plantón los maestros de telepreparatoria aquí frente a Palacio de Gobierno, junto al del SUTSIN, que ya supera los 160 días ahí en este mismo lugar. Le tendremos detalles del motivo por el que están ahí, también información que tiene que ver con la preocupación de los empresarios ante el recorte presupuestal que se dio. Bueno, pues son de las condiciones, de las situaciones que le vamos a platicar en unos minutos más. Tenemos más información aquí en la red de Radio Red, pero también es viernes
y tenemos datos con Álvaro Alatorre, quien nos da también un adelanto. Buenas tardes, Álvaro. César, buenas tardes al auditorio, un saludo a todos los compañeros de Álica Medios. Hoy hablaremos de varios temas. Inicia la veda de camarón, cómo impactará en las obras proyectadas para Nayarit en 2016 este recorte anunciado por el gobierno federal. Hablaremos de influenza, de dengue y también un poco sobre este festejo del día de hoy. Es justamente el Día del Ejército. De estos temas y más estaremos detallando en unos momentos más, César. Gracias Álvaro por este adelanto de los datos que nos vas a presentar. También en este viernes, ya lo sabe usted, hay entrevista aquí tenemos entrevista y es precisamente Óscar González quien nos las va a presentar. Buenas tardes, Óscar. Sí, buenas tardes. Tenemos una entrevista con Amelia Gascón, que es hija de Alejandro Gascón, precisamente con motivo del aniversario luctuoso de este dirigente político. Bueno, pues estará seguramente muy interesante esta entrevista. Bueno, ya todos presentados, no, nos falta Jesús Cervantes, vamos a ir con él y le recordamos que puede usted participar aquí en la red de Radio Red a través de sus mensajes, de sus llamadas, de redes sociales. Bueno, vamos a ir en unos minutos más con Jesús Cervantes. Por lo pronto, iniciemos esta red de Radio Red en Nayarit. Bueno, vamos a iniciar en esta tarde. Se nota que es viernes, más relajado, más ya como que sí, ya cumplimos. No, es que traemos un movimiento aquí de micrófonos y cámaras para poder presentarnos todos, precisamente es lo que estábamos haciendo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la información, ya lo habíamos dicho, y vamos con Karina Cancino, quien nos tiene de la información en esta tarde. Adelante, Karina. Así es, César Pérez. Bueno, qué bueno que dejaste jalar mi micrófono. Ya estamos listos con la información. Y tiene que ver con las declaraciones precisamente del alcalde de Tecuala, Lucio Santana, quien señala que se buscará la declaración de zona de emergencia en aquellos lugares porque el pulgón amarillo, esta plaga, ha afectado a la mayor parte de las hectáreas. Él dice que son alrededor de 30,000 hectáreas, que bien pudieran ser más o menos, y que algunos productores han pedido hasta el 100% de estas cosechas, lo cual pues parece bastante difícil para ellos en cuestiones económicas, porque entonces tendrán la deuda de los seguros y de todo lo que implica sembrar, que César, déjame decirte, pues los apoyos que les dan las autoridades no valen en dinero pues todo lo que en realidad tienen que pagar, o por lo menos no les van a pagar o no les van a ayudar con todas las deudas que se vienen. Pero vamos a escuchar al alcalde acerca de este problema. Pero sí hay personas que ya perdieron al 100% su cultivo, ya lo están abandonando porque ya no tiene caso seguirles tirando más dinero ahí. 8 o 9 mil pesos por hectárea que dijeron que no van a cosechar ni un 5, y tienen las drogas, tienen en las cajas, cajas solidarias, las integradoras, y tienen sus deudas que no las van a poder pagar, y pues sí es lamentable lo que está sucediendo. A todos los productores de sorgo, a todos, y se afectó primero con la lluvia, se volvió a sembrar, y los que se sembraron después de la lluvia son los que están más emplagados. La que ya está moteando, bueno, va a alcanzar a sacar el grano, pero aún con un bajo rendimiento, y pues estamos tratando de hacerle la lucha por encima, pero el pulgón está por debajo de la hoja, le echas el líquido por encima, pero no le hace nada, tiene que ser por debajo. Se la han ingeniado con una bomba, el gobierno ha apoyado con bombas que se sacude la hoja con la presión y lo lava, la baña la hoja, y así ha funcionado. Otros experimentos que le han puesto unos colgantes a los aguilones, a los aplicadores y apenas así, pero quien no tiene la posibilidad, pues la verdad que lamentablemente lo están perdiendo, lo están dejando perder, lo están abandonando el producto.
vamos a tener una cosecha un 60% menos que lo del año pasado. Entonces, pues sí, está lamentable. Va a venir tiempo difícil y estamos invitando a la gente que todavía tiene su sorgo rescatable que le hagamos la lucha, porque pues... Bueno, pues ahí está la información, César. Desafortunadamente, pues no se ve bien el panorama. Ojalá y las autoridades que van a apoyar o que ya andan ofreciendo apoyar a estas personas, pues realmente tomen en cuenta cuál es la situación y que no sean nada más mejoralitos de un rato y que pues sean apoyos efectivos y a los que puedan acceder de manera pues rápida a los productores, porque al final de cuentas pues es muy fácil dar un listados y todas estas cosas, pero pues pasan meses y meses y no les ayudan. Es como lo del frijol, que ya tienen un año los productores que dijeron que les iban a dar 2 pesos como apoyo a su cultivo y la verdad es que pues no les han pagado. Ojalá no vaya a pasar lo mismo con el sorgo, porque pues es uno de los granos más importantes de Nayarit, no solamente del país. Así César. es. Nayarit es de los principales productores. Hay otros estados que producen mucho más sorgo que Nayarit, Tamaulipas, por ejemplo, Veracruz, toda esa zona del noreste del país produce mucho, pero el de mejor calidad está comprobado es el de Nayarit y eso pues ayuda mucho. Pero bueno, nosotros podemos saber cuántas hectáreas están afectadas, de la forma en cómo se debe de poner el fertilizante para poder combatir este pulgón amarillo. El problema y lo que quisiéramos escuchar también de las autoridades es qué van a hacer en favor de los productores y que no queden solo en demagogia, ¿no? En apoyos, ya lo decías, apoyos reales que pues les llegue a los campesinos, porque el año pasado en estas fechas vivíamos una tragedia en el campo nayarita con el asunto del frijol. Se anunció rápidamente que se les iba a dar un apoyo. Bueno, pues es hora que siguen peregrinando por esos famosos 2 pesos por kilo que iban a recibir y que pues ha sido solamente pues un cuento, ¿no? Este asunto sigue reclamando los productores, siguen en espera de que les lleguen estos 2 pesos y bueno, pues los del sorgo pues está todavía más complicada la situación para que les llegue. Y esperaban, César, que fuera una buena temporada porque pues el sorgo cotiza en la bolsa y le iba a ir bien en este asunto de los precios y se ve que estaba bastante bueno el panorama en cuanto al dinero, pero pues desafortunadamente con esto pues no van a alcanzar a vender ni siquiera pues no sé, ni lo esperado, ni menos de lo planteado. Entonces pues sí, viene una temporada crítica no solo para esta zona de Tecuala, sino para el norte y en general el estado, porque hay que recordar que una de las principales actividades en Nayarit pues es la agrícola y el sorgo es uno de los principales cultivos. Así es, bueno, ojalá que sean reales los apoyos que se les brinde a los productores aquí en Nayarit. Bueno, vamos a cambiar un poco en la información. Y vamos a información que tiene que ver con el reclamo de maestros de telepreparatorias a quienes, bueno, pues les han dejado de pagar, les dejaron de dar algunas prestaciones, como el caso del aguinaldo, y todo porque no firmaron su renuncia voluntaria, con la cual perderían pues alguna serie de beneficios, perderían derechos, perderían antigüedad, entre otras cosas. Los maestros de telepreparatoria que, bueno, decidieron regresar aquí en frente a Palacio de Gobierno en un plantón que, si bien es cierto, solamente está durante el día, bueno, pues también es un plantón informativo el que tienen. Félix Sandoval Talavera, él es maestro de telepreparatorias, pues explica la situación por la que atraviesan los maestros de este subsistema. Vamos a escucharlo. Porque no se nos ha pagado desde la primera quincena de diciembre hasta la fecha. Entonces, por eso hicimos este plantón para presionar, sí, para ver si se nos paga. Y
¿La autoridad qué les dice en este sentido? ¿No se han reunido con ellos? ¿No ha habido ninguna respuesta? No, hasta el momento no han venido a dialogar con nosotros. ¿Y cómo le hacen para sobrevivir sin sueldos, sin salarios? Con el apoyo de la familia organizamos una rifa aquí, pero unos bonos de cooperación que, por cierto, gracias a la comunidad se nos han vendido bien. Sí. ¿Y qué esperan de esta situación? Pues esperamos que en la brevedad, ya sea en este mes, porque tenemos una audiencia el día 22 y otra el día 25. Esperamos que pues salga algo positivo para nosotros, y que nos paguen y que nos reinstalen, en el caso de la maestra Amanecer y yo, que nos reinstalen a nuestras escuelas. ¿Son los únicos que no han podido regresar a su escuela? Sí, hasta el momento somos los únicos. ¿Y los demás, los casi 30 que no habían firmado, esos siguen laborando? Sí, siguen laborando, sí, tampoco les han pagado. Pues ahí está lo que dice este maestro de telepreparatoria, que junto con, en la semana también habíamos platicado con la maestra Amanecer Flores, y bueno, pues tienen el problema entre los dos. Son los únicos que no han podido estar en su escuela. Hay maestros que no han firmado, que no les han pagado, y bueno, pues andan batallando, están rifando una motocicleta para sacar recursos, de la cual ya hasta compramos un boleto. No con la idea de sacárnosla, con la idea de apoyar. No, bueno, pero la idea es apoyar a estas causas, que son causas que valen la pena, y bueno, pues lo estamos, en lo personal, pues pudimos apoyarlos, y qué bueno que pues por lo menos se expresan ellos en su sentir, en su inconformidad, y lo hacen ahí aquí frente a Palacio de Gobierno, a un lado de este plantón del SUTSEN, que ya pues tiene pues mucho más tiempo, ¿no? Estamos hablando de más de 160 días ahí, soportando frío, calor, agua, lluvia, de todo les ha pasado. Así que bueno, pues ahí han estado los del SUTSEN también manifestándose, y ahora pues se les ha unido los maestros de telepreparatoria. Bueno, ahora vamos a ir, ya son la 1:21, 2:21 allá en la zona de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Vamos a ir a escuchar la historia noticiosa del norte de Nayarit con Jesús Cervantes, quien ya está listo en la línea. Adelante, Jesús, y buenas tardes. Información del norte de Nayarit. César, profesores del Cebeta 182 de Acaponeta exigen sea reinstalado inmediatamente el educador Wilfrido Astorga Mendoza. Esto es parte de lo que expresa el profesor Cándido Medina. Muy armónica para trabajar, puesto que a raíz de no dejar firmar al compañero Wilfrido, que por una situación de retiro, pues que en su momento él deja de ver la situación en realidad de jubilarse, y no le permiten ahora la entrada le permiten entrar al plantel, pero no firmar, ¿eh? Entonces yo creo que eso yo no lo veo bien, porque pues no se maneja una armonía de trabajo a gusto, hay desconfianza, y creemos que no es justo lo que está pasando con el compañero Wilfrido, ¿eh? Yo lo que pido es que se reinstale y adelante, todo el mundo tranquilo, no pedimos nada en contra de nadie, sino que simplemente se reinstale. Eso es lo que nosotros creemos y queremos la mayoría de los compañeros. ¿No ha llegado alguna reposición de la vacante, supuestamente porque no lo dejan firmar? Tiene que ver de otra persona que... Bueno, y continuando con más información, pues el cambio de voltaje es una de las causas de que pues hayan quedado sin suministro eléctrico, que el gobierno del estado no haya querido continuar pagando el recibo de la Comisión Federal de Electricidad de la telesecundaria de Atotonilco. Esto es parte de lo que manifiesta la profesora Montserrat Peraza.
el mes de diciembre y somos 5 escuelas de la zona de Tecuala que tenemos este problema. El problema radica en el cambio de voltaje. Cuando nosotros entramos a un proyecto nuevo para rehabilitar nuestras escuelas, nos llegaron nuevos programas para mejorar la situación de las escuelas, el ambiente de trabajo. Entonces optamos por el cambio de voltaje porque nuestra escuela está dentro del programa de tiempo completo. Y nuestro proyecto lo primero es un ambiente agradable para los niños y compramos 4 mini splits para crear un ambiente más favorable. Y resulta que se dejó de pagar la electricidad en gobierno del estado y nunca nos dieron el aviso y se nos acumuló una cantidad de 10,333 pesos y ahora nos dice el gobierno del estado que no hay presupuesto y que no se puede pagar. Entonces nosotros tenemos este problema, nos están atando de manos, no podemos avanzar en el trabajo, el clima ya se está resintiendo, el calor, suspendimos el trabajo de computación, el manejo de las TIC, los niños tienen 15 mini lab, ya no están trabajando con sus computadoras, tenemos el proyecto de danza, ya se trabaja sin música, tenemos actividades, por ejemplo en artes, que se ocupa electricidad para pistolas de silicón, tenemos pues la iluminación no es agradable para los niños. Pero además es una telesecundaria. Es una telesecundaria donde se trabaja por medio de electricidad porque utilizamos pantallas, utilizamos monitores y pues es ilógico que siendo una telesecundaria no cuente con electricidad. Nosotros los niños trabajan y exponen con diapositivas, utilizan las pantallas de plasma y pues ahorita no se puede. O sea, no podemos, nos hablan, con la nueva reforma nos hablan de innovar, nos hablan de salir de la zona de confort. Nosotros nos animamos y nos arriesgamos a salir de la zona de confort, de hacer nuevas actividades y pues nos atan de manos. Bueno, y ya para finalizar, César, en el ejido del Aguaje ya se están registrando las primeras siembras de sorgo que se han perdido totalmente. Esto es parte de lo que comenta José Ángel Astorga. Patrón, no hablemos de política, porque hablamos de política ya valió queso esto. Esto es realidad. La situación que vivimos como productores de sorgo en el municipio de Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada, Tuxpan, Santiago, todo lo que es la zona norte, o sea, es algo crítico. Es algo crítico en el sentido de que estamos como productores haciendo una batalla completamente solos, porque no se siente ese apoyo que se dice que se tiene, no se tiene. Desgraciadamente, esta batalla que estamos haciendo ya estamos en el límite. En el límite, ¿por qué? Porque el recurso que estamos aplicando para la compra de insecticidas, pues ya vendimos la vaca, empeñamos el tractor, nos quedan las puras cartillas de vacunación de los perritos nada más. Pero aquí la cuestión es de que, hablando específicamente, por ejemplo, del aguaje, en el aguaje hay varias parcelas donde son pérdidas totales, pérdida total de que no se va a cosechar un grano de sorgo en parcelas completas. Y esto viene a dar un efecto secundario en la economía, se va a venir un fenómeno social donde las autoridades municipales, estatales y federales pues se tienen que estar preguntando qué va a pasar con la economía de esas familias, porque el sorgo es un cultivo que da el sustento a muchas familias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer el gobierno? Porque entonces la economía se cae completamente. Y aparte, yo creo que la mayoría de los productores vamos a caer en cartera vencida. Ahora sí vamos a tener que entregar todo. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y le preguntamos al jefe del distrito, al distrito directamente, al ingeniero Paulino. Debe estar preocupado, enfocando qué opciones de cultivo y qué es lo que vamos a hacer en el ciclo siguiente. Porque la agricultura no puede desaparecer tampoco. No creo que vaya. Bueno, pues esa es la situación que ya se está registrando, los primeros daños totales de esta plaga del pulgón amarillo en algunos ejidos. Pues aquí en este caso están reportando ya daños totales en algunas parcelas del ejido del Aguaje en Acaponeta. Es la información. César, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic.
Gracias, Jesús Cervantes, por esta información. Vamos a irnos a una pausa, pero bueno, te deseamos que tengas un buen fin de semana, Jesús. Pásala bien, cuídate mucho. El lunes nos volvemos a escuchar nuevamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, César. Bueno, nos vamos a ir a nuestra pausa comercial en esta tarde, la única pausa que tenemos. De regreso tenemos más aquí en la red de Radio Red, tenemos más información, desde luego el puntual dato que está muy interesante, sobre todo para nuestros amigos los pescadores. Entrevista aquí con Óscar González y más información. Karina Cancino y su servidor le tenemos más. Vamos a hacer nuestra pausa y regresamos. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial. Vamos a esto aquí en la red de Radio Red. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Álvaro Alatorre, pues vayamos a los datos de este viernes que nos vas a presentar. César, buenas tardes nuevamente. Un saludo al auditorio. El 29 del presente mes inicia la veda de camarón en Nayarit. Así lo publicó la Zagarpa este viernes en el Diario Oficial de la Federación, en donde se señala que a partir de las 0 horas del 29 de febrero del presente año, inicia la veda en sistemas lagunarios, marismas, esteros, bahía y aguas marinas del Golfo de California hasta los límites entre los estados de Nayarit y Jalisco. Así que atención, amigos, sobre todo de la costa, el 29 del presente mes, a partir de las 0 horas, inicia la veda de camarón. Los recortes anunciados por el gobierno federal solo impactarán en Nayarit a los recursos destinados para este año a los trabajos de construcción del Canal Centenario. Los 502 millones de pesos presupuestados para esta obra en 2016 tendrán una reducción de 100 millones de pesos. Hasta el momento, y de acuerdo a la información que ha proporcionado la Secretaría de Hacienda, esta es la única obra proyectada en nuestra entidad que será afectada por el recorte presupuestal. Como en su momento se informó, oficialmente solo hay 4 casos confirmados de influenza en Nayarit hasta la 6ª semana del año. En todo el país se reportan 53 muertes por esta enfermedad, la mayor parte de ellas registradas, ojo, en los estados vecinos, 19 en Sinaloa y 6 en Jalisco. En Sonora han muerto 7 personas por esta causa. Así que hay solamente 4 casos confirmados de influenza en Nayarit, aunque ya hay varias muertes en los estados vecinos, concretamente en Sinaloa y en Jalisco. Se reportan 38 casos de dengue en nuestra entidad hasta la 6ª semana del 2016, según la Dirección General de Epidemiología. Son 21 casos del tipo clásico y 17 del hemorrágico. Los casos probables de esta enfermedad en el estado ya suman 655. En la misma fecha del año pasado, los casos probables eran 51. Así que en cuanto a casos probables, la cifra de este 2016 se ha incrementado 10 veces más respecto de la reportada en la misma semana del 2015. Nayarit junto a Tlaxcala son las entidades del país que reportaron la menor cantidad de averiguaciones previas por delitos electorales, con 7 cada uno, según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con cifras al cierre de 2015. En el otro extremo, con la mayor cantidad de denuncias, está Veracruz con 268 casos, seguido de Sonora con 175 y Chiapas con 154. Así que Nayarit y Tlaxcala son las entidades con el menor número de averiguaciones previas por delitos electorales, esto durante el 2015.
Y finalmente, César, amigos del auditorio, pues hoy es el Día del Ejército. Después de la Marina, el Ejército es la autoridad en la que más confían los nayaritas. Durante el 2015, según el INEGI, el 83.8% de los nayaritas manifestaron tener mucha o algo de confianza en el Ejército. Este porcentaje disminuyó respecto del 2014, cuando el nivel de confianza fue del 86.5%. Pues son las cifras, los datos para cerrar semana, César. Bueno, pues la verdad que hay algunos datos que pues es necesario platicarlos, Álvaro, como el caso del dengue, que es preocupante el número tan elevado que comparado, como ya decías, con el año pasado, pues sí, son demasiados y bueno, pues lo que es peor, poco se ve de alguna acción por parte de las autoridades de salud, tanto de los municipios, porque también son responsables los municipios como el Estado en atender estos tipos de casos, ¿no, Álvaro? Así es, son muchos casos. Si comparamos la misma semana de este año 2016 con la misma fecha del 2015, hay incremento en los casos confirmados, pero sobre todo el gran aumento es los casos probables. Mucho mencionan las autoridades que hay todo un protocolo para que finalmente se pueda confirmar un caso. Las muestras son enviadas a laboratorios que no existen en nuestra entidad, son enviadas fuera del estado y habría que esperar los resultados una vez que regresen para cuantificar esta cifra dependiendo del resultado como un caso más o un caso descartado. Así que son casos probables y me decía un epidemiólogo que de los casos probables estamos hablando que el 90% resultan ser casos reales, casos confirmados, pero por la falta de capacidad este protocolo de envío de muestras no termina completándose. El año pasado terminamos con más de 10,000 casos probables y ya no se supo finalmente si se confirmaron o no. Se cierra la información hasta la última semana epidemiológica del año. En la 1 de enero comenzamos de cero y la información se pierde. Como lo mencionamos, también hubo 5 muertes el año pasado probables, como causa probable el dengue. Y tampoco al final de cuentas ya no hay información qué pasa con estas defunciones. Y caso muy similar, el asunto de la influenza, que el que nada más haya, pues existan 4 casos, no quiere decir que no tenemos prácticamente nada, al contrario, son muchísimos los casos que hay, pero que de aquí a que envían las muestras para sus estudios, protocolo también se tarda mucho. Y desde luego pues no se reflejan en estas cifras que daban, ¿no? Sí, imagínate, en Sinaloa 19 muertes ya por influenza en apenas 6 semanas de este año. 6 en el estado de Jalisco, los estados vecinos. Bueno, pues ojalá y no pase aquí nada en esta situación, pero pues sabemos que es muy complicado que así sea. Y finalmente, Álvaro, la veda del camarón, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación. Esta veda para que pues a partir del día 29 ya no saquen más camarón de esteros, lagunas y todas las zonas estuarinas de la entidad. Sí, un reclamo de los pescadores, incluso pedían que se adelantara aún más la fecha de inicio de veda para dar oportunidad a que se reproduzca favorablemente el camarón. Finalmente será hasta el 29, todavía faltan algunos días, pero en el caso de Juan de Dios Fernández, un dirigente pesquero muy conocido, él en reiteradas ocasiones pidió que se adelantara y con mucho esta fecha para propiciar justamente que el camarón alcance una talla ideal al momento de ser extraído. Bueno, pues ahora tendrán 7 meses aproximadamente, un poquito más de 7 meses para que se reproduzca el camarón, para que lo cuiden y pues en realidad pues no lo saquen en este tiempo, y no porque la necesidad y todo, no, porque si lo sacan de aquí a septiembre, si permiten que se reproduzca, que crezca, que se desarrolle, que todo va a redundar en el precio. Les va mejor. Sí, les va a ir mejor, pero ojalá que estos 7 meses sirva de algo para el camarón. Y lamentablemente pues queda en deseo, César, siempre hay reportes, denuncias de la pesca furtiva. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Un saludo.
El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Bueno, vamos a continuar aquí con más información. Es información que tiene que ver con el anunciado recorte presupuestal que se dio durante esta semana y que preocupa a empresarios locales, quienes señalan que pues esto vendrá a impactar en algunos programas, como ya incluso Álvaro lo adelantaba, en el caso del Canal Centenario y de otros programas también que también se van a ver afectados. María de la Cruz Robles Villaseñor, Robles Villarreal, presidenta del Consejo Estatal de Mujeres Empresarias y Emprendedoras, pues detalla, pues da a conocer la preocupación que ellos tienen ante estos recortes que se anunciaron por parte del gobierno federal. Pues tristemente, ¿verdad? Vemos estos recortes porque sabemos que sobre todo repercute en los que menos tienen. Nosotros pugnamos porque haya más empleos, porque queremos más economía dentro del Estado, que ahorita es nuestra principal causa de preocupación. Sabemos que tenemos que apretarle muchísimo al trabajo, tenemos igualmente que hacer a lo mejor un recorte en nuestros gastos por las limitantes que se vienen, pero esperemos que con trabajo lo podamos subsanar un poco. Pues está alarmante a veces la situación con compañeras, pero lo que nosotros queremos es despuntar en otra parte del emprendimiento, tratar de sustituir eso, de despedir, mejor impulsar nuestros negocios. Precisamente nos estamos poniendo de acuerdo en cuanto a capacitación, ver en qué más podemos emprender en nuestros negocios para hacerlos grandes, para que no ocurra este tipo de situación. ¿Qué pasa con los apoyos gubernamentales? Lo que pasa con los apoyos gubernamentales a veces es el desconocimiento, porque sabemos que existen, sí los hay, está en que los trabajemos, pero sobre todo lo que le apostamos nosotros a una buena planeación para que tengan un buen desenvolvimiento esos apoyos que se nos dan. Nosotros tenemos varios proyectos en mente de compañeras que lo están llevando a lo último, pero nosotros la llevamos por el medio de planeación. Esta información que tiene que ver con las mujeres, la preocupación que tienen las mujeres en esta situación de los recortes que se dieron a conocer en esta semana y cómo impactará seguramente en algunos proveedores de distintos renglones en el gobierno del estado. Bueno, ya es viernes, faltan aproximadamente 11 minutos para que finalice este espacio de noticias y vamos aquí a esto en la red de Radio Red ahora. La entrevista en la red con Óscar González Bonilla. Óscar González Bonilla, muy buenas tardes nuevamente. Adelante con la entrevista que nos tiene lista. Gracias, César. Sí, como anunciamos, la entrevista es con Amelia Gascón Cervantes. El pasado miércoles 17 de febrero se cumplieron 11 años del fallecimiento de Alejandro Gascón Mercado. Murió en 2005. Por esa razón tuvimos acercamiento con la maestra Amelia Gascón Cervantes, hija de Alejandro, para que nos diera su opinión sobre la manera que ella considera contribuyó su padre al desarrollo de la democracia en Nayarit. Escuchemos su versión. Yo creo que ha dado el ejemplo más contundente de lo que representa tomar en cuenta al pueblo para elegir a un gobernante. No se me ocurre responderle de otra manera y de manera más detallada. No creo recordar ni creo estar exagerando al decir que a través de la elección de 1975 el Estado de Nayarit y el pueblo del Estado de Nayarit de esa época, encabezados ese movimiento por Alejandro Gascón Mercado, dio el ejemplo más contundente que la historia de este país en su historia contemporánea pueda dar sobre lo que es democracia a través de las elecciones de 1975, y creo que ese es un ejemplo del que todavía este Estado mexicano no se ha podido recuperar. La participación de Alejandro como candidato a gobernador de Nayarit, ¿no cree usted que
eso fue una contribución a la democracia. Sí, desde luego, a eso me refería hace un instante. Esa ha sido la mayor contribución que se ha hecho a la historia general de la democracia de este país. Sí, además, su trabajo legislativo federal, también creo que es importante aportación, ¿verdad? Dicen que las participaciones de mi padre han sido, o más bien, que la participación de él como legislador ha sido la más fructífera de la historia de la Cámara en este país. Y no solo porque las horas que haya intervenido, sino por los contenidos y por la manera como contribuyó en su momento a fortalecer la legislación de este país. Yo creo que no ha habido un político más sincero, más honesto, más convencido de la causa del pueblo que Alejandro Gascón Mercado. ¿Recuerda usted que también fue candidato a presidente de la República? Sí, desde luego. Yo creo que ese fue una de las lecciones más grandes que mi padre intentó aportar y dar a la juventud de ese entonces y a todos los viejos militantes de las causas que él encabezó durante todo su escenario social, de lucha social. Yo creo que ese ejemplo consistió en convocar a los mexicanos de ese momento a dar una de las últimas batallas ideológicas que podía dar este país antes de entregarnos por completo a los intereses extranjeros. Y creo que de esa manera se contribuye no solo a la democracia del país, sino a considerarse parte, independiente y soberanos, como merecen todos los seres humanos en una nación. Alejandro Gascón participó en varios partidos políticos, incluso fue fundador de algunos. Como se recordará, empezó su militancia partidista en el Partido Popular, luego el Partido Popular se convirtió en el Partido Popular Socialista. Es ahí donde Alejandro tiene mucho acercamiento con Vicente Lombardo Toledano. Alejandro fue 3 veces diputado federal y además, como se recordará, presidente municipal de Tepic en 1972, a partir de 1932. Por tanto, a Alejandro se le considera precursor de la lucha por la transición democrática en México. Bueno, pues la verdad que muy interesante la plática, la entrevista que hoy nos presentas, y sobre todo por el hecho histórico de quien se trata, ¿no? De Alejandro Gascón, todo un personaje, alguien que allá en el 1975 se ha reconocido, ya hasta estas alturas, se ha reconocido su triunfo, aunque en esos días, en las elecciones, pues no se le reconoció. Incluso pues hay todas una serie de historias sobre este triunfo que nunca se le pudo reconocer por parte del gobierno federal, ¿no? Hoy, fíjate, se menciona que Alejandro ganó 10-1 en esa elección de 1975, donde el candidato del PRI fue el coronel Rogelio Flores Curiel. Así fue la diferencia tan grande. Hubo movilización de parte de simpatizantes de Alejandro, pero nunca quiso exponer a la gente porque le exigían que tomaran Palacio de Gobierno después de que se dio el fraude electoral, donde también participó el ejército, robándose algunas urnas, según se menciona ahora. Pero pues ahí está la historia, maestro. De Alejandro se pueden comentar muchísimas cosas. Es una leyenda política en Nayarit, y no solamente su actividad política fue en el estado, sino trascendió en todo el país. Sí, de Alejandro podemos leer muchos libros, hay muchos libros escritos sobre su trayectoria, incluso autobiografía realizada por el propio Alejandro Gascón. El más reciente que leí se llama Los muros del porvenir, que habla de esta etapa de Alejandro Gascón en la presidencia municipal de Tepic, de todo esto que, bueno, pues realizó. Incluso el libro termina con la elección aquella del fraude de 1975.
75. Gracias, Oscar. Gracias a ti y a usted que nos escuchó. La entrevista en la red con Oscar González Bonilla. Bueno, antes de finalizar este espacio de noticias, regresamos contigo, Karina, con más información. Así es, César Pérez. Y bueno, es que la diputada, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Nayarit, Fidela Pereira Zamora, señala que es necesario que los mestizos aprendamos a reconocer cada una o las características que tienen las etnias que conviven en Nayarit. Eso es que podamos distinguir la Nayari de la Wixárika o de la Huicholocora, como usted lo conoce, de la Tepehuana y Mexicanera. Esto porque dice que las personas cuando vamos por la calle y vemos a alguien que tiene un traje bordado, pues decimos, mira, ahí va un Cora, cuando puede ser un huichol o efectivamente un Cora o alguno de las otras representantes de las 4 etnias que confluyen en nuestra entidad. Dice que con esta educación que tendríamos los ciudadanos, pues se podría mejor comprender y preservar y aparte respetar a las etnias que tenemos en Nayarit. Y para ello, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, que es el próximo 21 de febrero, pues plantean ellos montar una exposición acerca de los trajes, de los lugares sagrados y otras cuestiones representativas de cada una de las etnias para pues cuidar un poco de nuestras culturas originarias en la entidad. Vamos a escucharla. Donde vamos a hacer una exposición de las lenguas principales que se hablan aquí y también de los lugares sagrados, para que la gente que no conoce lo que es la cultura de los indígenas, bueno, pues que también lo vayan conociendo, porque ese es mi propósito, es que no confundan lo que es una tradición Cora de un Wixárika, en este caso, ¿verdad? Porque ven a un señor, una persona vestida con un traje bordado y todo eso, y dicen, ay, ahí va el Cora, y la realidad es que no es Cora, es Wixárika, para que no haya, y poco a poco ir trabajando también en la gente que no es indígena, pues dándole a conocer cuál es un Cora y cuál es un Wixárika y cuál es un tepehuano, cuál es un mexicanero, que sepan distinguir. La información, hoy por la tarde en el Centro Estatal de Culturas Populares e Indígenas va a llevarse a cabo un evento donde pues se presentarán varias charlas, varias conferencias que han hecho antropólogos, historiadores y demás conocedores de estos temas respecto a las etnias, principalmente las que están desapareciendo en nuestro estado, y pues se va a dar a conocer pues algunas de estas características que ella dice. Hoy, por cierto, y haciendo un comercial, en contrapunto va a acompañarnos Marina Carrillo o Tucarima Carrillo, quien fue ganadora del Premio Nacional de la Juventud en 2014, que nos representó a nivel nacional, pero que representó principalmente a la etnia Wixárika y que pues nos va a hablar acerca de lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer para preservar a estas culturas al ratito en Contrapunto. Bueno, estaremos al pendiente de Contrapunto en unos minutos más. Por lo pronto, nos vamos a despedir. Tenemos algunas llamadas que nos hicieron y que amablemente Sandra Carvajal nos los pasa en modo de mensaje. Y se lo vamos a hacer llegar desde luego al destinatario. Sugerencia para Álvaro, dicen a través de un mensaje, una llamada que nos hacen en su puntual dato, que diera informes de los expresidentes que han quedado a deber a la universidad. Yo creo que se refiere a este impuesto especial del 12% y que se han ido enriquecidos. Bueno, pues la lista seguramente será muy larga, porque pues antes ni les exigían que entregaran el dinero, lo daban casi por buena voluntad de ellos. Saludos desde Bahía para Juan Manuel. Desde Bahía, Juan Manuel dice, nos saluda. Bueno, pues también un saludo a Juan Manuel. Hay mucha gente allá cercana, allá en Bahía de Banderas. Juan Manuel Barbosa, el Cachi, que le llaman ahí en Medina. También a Luciano Salas Pacheco, también de ahí de Medina, le mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, pues ya casi nos vamos, Karina, de ti no me despido porque pues vas a seguir aquí en Contrapunto, así que así es, te dejamos
Su servidor César Pérez, sí le desea que tenga una muy buen fin de semana. A nombre de Arturo Guerrero, nuestro director general, de Sandra Carvajal, que está en los controles, le deseamos que tenga un muy buen fin de semana. Lo esperamos el próximo lunes aquí a las 7 de la mañana. Que tengan buen fin de semana. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.